Dicen que nada se pierde realmente. Y es cierto, descubramos algunos barcos congelados en el tiempo. El primero es más que fascinante. Se trata del naufragio de Anticitera. Es un barco comercial griego del siglo I a.C. Se encuentra en el lado este de la isla griega de Anticitera, en el punto de unión de los mares Egeo y Mediterráneo. Unos 2000 años después, en 1900, un grupo de buceadores griegos descubrió el naufragio. Se dirigían a Túnez, pero se vieron obligados a refugiarse de una tormenta en una isla cercana. Como no podían ir a ningún sitio, decidieron buscar esponjas hasta que el tiempo se calmara. Uno de los buzos halló el naufragio a una profundidad de unos 40 metros. Imagina que alguien va a buscar esponjas, pero que regresa a la superficie con tesoros arqueológicos. El capitán del barco habló con los funcionarios griegos y ellos enviaron 2 barcos a los restos. La operación de salvamento fue un éxito y los descubrimientos se encuentran ahora en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entre los hallazgos se encuentran 3 caballos de mármol de tamaño natural, joyas, monedas y cientos de obras de arte, incluida una estatua colosal de Hércules de 2 metros de altura. Entre estos tesoros, el efebo de Anticitera, una estatua de bronce de un hombre joven, fue el que más llamó la atención, ya que no responde a ningún modelo iconográfico conocido y no se conocen copias de su tipo. Sostenía un objeto esférico en la mano. Los estudiosos tienen diferentes teorías sobre quién podría ser esa persona, pero aún no hay consenso. Más de 70 años después, Jacques-Yves Cousteau y su equipo fueron a la zona y recuperaron cientos de artefactos más, así como los restos de 4 personas. También descubrieron un complejo conjunto de engranajes entrelazados, capaces de predecir el movimiento del Sol, la Luna y varios planetas. El mecanismo también puede indicar la hora de los eclipses solares y lunares con años de antelación. Piensa en este mecanismo de Anticitera como un primitivo calendario informático, ya sabes, para planificar eventos importantes como actividades agrícolas, rituales religiosos y los Juegos Olímpicos. Estos artefactos encontrados en los restos de Anticitera son algunos de los hallazgos más importantes de la arqueología moderna. El propio mecanismo de Anticitera ha cambiado nuestra percepción de los límites de la tecnología antigua. Tiene un diseño sofisticado y fue fabricado hace más de 1000 años. Incluso después de todos estos sorprendentes descubrimientos, los expertos creen que el lugar del naufragio permanece inexplorado en buena medida. Esto se debe principalmente a su ubicación y al paisaje del fondo marino sobre el que descansa el barco. El pecio es demasiado profundo para los buceadores, pero también demasiado poco profundo para usar algo como un sumergible. Un estudio realizado en el fondo marino en 2012 mostró evidencias de un segundo pecio a unos 250 metros al sur. Está claro que esta zona tiene mucho que ofrecer a la humanidad. ¿Qué habría pasado si esos recolectores de esponjas no hubieran viajado allí? Los científicos encontraron un barco naufragado en la Antártida, en el fondo del mar de Weddell, 107 años después de su hundimiento. El nombre del barco era Endurance, y era el barco perdido del explorador antártico Sir Ernest Shackleton. Los científicos que pusieron sus ojos en él décadas después dicen que se encuentra entre los mayores naufragios no recuperados de la historia, así que filmaron todo el descubrimiento. El video revela los restos del Endurance y demuestra que sigue en un estado extraordinario. Lleva más de un siglo sumergido a 3 kilómetros de profundidad, pero es como si se hubiera hundido hace muy poco. La historia es la siguiente. El barco fue aplastado por el hielo y se hundió en 1915. Shackleton y sus compañeros tuvieron que escapar en pequeños botes salvavidas. A partir de entonces, todo era cuestión de supervivencia. Shackleton logró poner a su tripulación a salvo, pero el barco se hundió. Sí, es una historia impresionante, aunque ¿por qué los científicos aprecian tanto este barco? En primer lugar, la expedición imperial transantártica de Shackleton navegó para realizar la primera travesía terrestre de la Antártida. Sí, la tripulación quedó atrapada en el hielo, pero la intención era importante. En segundo lugar, se trata del propio desafío de hallar el naufragio. El mar de Weddell está casi siempre cubierto por un grueso hielo marino, el mismo que hizo que el Endurance se hundiera. Acercarse al lugar del presunto hundimiento es súper difícil y ni hablar de llevar a cabo la investigación. Los expertos del equipo de exposiciones modernas previeron el momento con la menor extensión del hielo marino antártico utilizando imágenes satelitales. Se dieron cuenta de que el clima estaba a su favor para iniciar una expedición. El Dr. John Shears dijo que han completado con éxito la búsqueda de naufragios más difícil del mundo luchando contra un hielo marino en constante cambio, ventiscas y temperaturas que descienden a menos 18 grados Celsius. Si estas condiciones son las favorables, no puedo imaginar las peores condiciones en la Antártida. Por último, mira esto, es madera. Está en muy buen estado y es posible leer el nombre del barco.
aún es visible. El arqueólogo marino Mensum Bond dice que este es el mejor naufragio de madera que ha descubierto. Tiene una carrera de 50 años, así que le creo. ¿Cómo es que la madera no está podrida? La doctora Michelle Taylor, bióloga de las profundidades polares, asegura que la madera se ha deteriorado poco porque los animales que comen madera no se encuentran en esta región libre de bosques de la Antártida. Los trabajadores de una mina de carbón en el este de Serbia descubrieron 3 naufragios que llevaban allí al menos 1300 años. El mayor de los naufragios es una antigua flota romana. Tiene unos 15 metros de largo y un fondo plano. Se calcula que el barco podía llevar una tripulación de 30 a 35 personas. Y observando el casco se pueden ver las marcas de las reparaciones. Vaya, tuvo una larga carrera. Nos ofrece un panorama de la vida hace más de 1000 años. Las 2 embarcaciones más pequeñas, por otro lado, coinciden con las descripciones de barcos utilizados por grupos eslavos para atacar la frontera romana. Han sido descubiertas debajo del lodo y la arcilla en el lecho de un antiguo río. Al parecer, en aquellos tiempos había una base romana en un lugar llamado Viminacium. Curiosamente, Viminacium era una capital de provincia con unos 40.000 habitantes en el siglo IV después de Cristo. A modo de comparación, era aún más grande que Pompeya. La mina de carbón de Kostolac es un centro de joyas ocultas. Los arqueólogos ya habían encontrado aquí pruebas de actividad humana y animal. Por ejemplo, en 2012 los expertos hallaron huesos de al menos 5 mamuts lanudos que se extinguieron hace unos 10.000 años. Unos arqueólogos han encontrado un barco 150 años después de su desaparición en las aguas del Ártico canadiense. Este buque mercante se llama HMS Investigator. Fue adquirido en 1848 para buscar el barco del explorador Sir John Franklin, que se perdió en la expedición del Paso del Noroeste. Así, el HMS Investigator partió de Gran Bretaña en 1850 para esta operación de rescate, dirigida por Robert McClure. El capitán se dio cuenta de que se encontraba en la etapa final del Paso del Noroeste, la ruta marítima a través de América del Norte. Sin embargo, antes de que pudiera adentrarse en el mar de Beaufort, el barco de 122 toneladas se atascó en el grueso hielo. La tripulación pasó el invierno en el estrecho del Príncipe de Gales. En el verano siguiente, McClure intentó, una vez más, navegar hasta el final del paso, pero el hielo volvió a bloquearle el camino. La tripulación se vio obligada a abandonar el barco por segunda vez. McClure los llevó a la Bahía de la Misericordia y allí permanecieron hasta 1853, cuando la tripulación del HMS Resolute los rescató. Imagínalo, una tripulación de 60 personas tuvo que pasar 3 inviernos en el Ártico sin saber si sobrevivirían. Más tarde, el barco fue hallado en posición vertical a una profundidad de unos 11 metros. Estaba en muy buen estado. El agua del Ártico impidió que la cubierta exterior se deteriorara rápidamente. El contorno del barco y su madera pueden apreciarse sin problemas. Además, los arqueólogos han descubierto artefactos en tierra abandonados por los marineros. Habían descargado todo antes de abandonar el Investigator. También han descubierto 3 tumbas de marineros y un naufragio de la Marina Británica en la zona. Me pregunto qué más podrían encontrar allí. La luna brilla con intensidad e ilumina las aguas negras del océano. Una niebla espesa lo cubre con un silencio siniestro. Un silencio que es interrumpido de pronto por el crujido de tablas de madera y el repiqueteo de las olas. A través de la niebla, ves la silueta de un barco viejo y grande. Su casco está oxidado y un frío extraño emana de él. Pero lo más inquietante es que no hay nadie en la cubierta. El barco navega sin tripulación. No se trata del mítico holandés errante, sino de un barco fantasma muy real. 2 de septiembre de 2019. El HMS Protector, un rompehielos de la Marina Real Británica, navega por las aguas tranquilas del Océano Atlántico. Son las 11 de la noche. Parte de la tripulación está en la cubierta, otros duermen en sus cabinas. El capitán hace girar el barco y mira directamente hacia el horizonte. El cielo es iluminado por un crepúsculo naranja y unas nubes flotan a la distancia. De pronto, en medio de este hermoso paisaje, un marinero reconoce la silueta negra de un barco desconocido. El capitán desacelera y desvía el curso para acercarse un poco más a la misteriosa embarcación. Se trata de un viejo buque de carga de 75 metros de largo. Los intentos por contactar a los miembros de la tripulación no consiguen nada. Es como si el navío desconocido flotara en el océano por cuenta propia. No hay nadie a bordo, o por lo menos, no hay nadie con vida. La cubierta del barco cruje al golpear las olas.
El sol se hunde bajo el horizonte y la oscuridad aparece. Los marineros británicos no se atreven a subir a esa extraña cubierta. Toman una foto, la suben a internet y se alejan. Muchos usuarios de internet asumirán que el Protector encontró un verdadero barco fantasma. 5 meses después, nos encontramos en la aldea de Ballycotton, en el condado de Cork, Irlanda. Un residente sale temprano de su casa para correr. Música en los auriculares, aire fresco y un recorrido espléndido, las condiciones ideales para un buen entrenamiento. Corre siguiendo el camino de la costa del mar Céltico. Anoche hubo una fuerte tormenta, pero el mar parece tranquilo ahora. El hombre continúa por la cima de un acantilado bajo y descubre una enorme embarcación. Un viejo buque de carga oxidado de 75 metros yace en la playa, en medio de las rocas. No hay nadie a bordo. El barco parece llevar años enteros allí, pero el residente está seguro de que no estaba ahí ayer. Un poco más tarde, se descubre que es la misma embarcación que los navegantes del HMS Protector vieron hace 5 meses a miles de kilómetros de ese mismo lugar. El buque de carga llamado Alta fue construido en 1976. Nadie sabe quién lo utilizó todo este tiempo y con qué fines. Solo se sabe que en 2017 pasó a manos de un nuevo dueño y fue señalizado con la bandera de Tanzania. Es importante mencionar que casi todos los buques de cargo están equipados con SIA o Sistema de Identificación Automática, necesario para rastrear los movimientos de los barcos en el océano. Desde 2015 algo extraño comenzó a sucederle al SIA del Alta. El barco desapareció para los satélites y reapareció más tarde. A lo largo de los últimos años, cambió varias veces de nombre y bandera. No es sorpresa que su SIA se haya apagado y encendido en tantas ocasiones. Se dice que algunas personas hacen esto para ocultar actividades ilegales. El capitán del barco, sea quien fuera, claramente no quería revelar los movimientos del Alta. Para cuando fue detectado en 2017, el Alta había navegado cerca de las ciudades portuarias griegas. Hizo 12 paradas en 3 de esas ciudades en diferentes partes de Grecia. Luego, la señal del SIA desapareció. 10 meses después, reapareció cerca de la costa norte de África, a 2.000 kilómetros de Grecia. En septiembre de 2018, el barco navegaba a unos 2.200 kilómetros al sureste de las Bermudas. Fue entonces cuando los miembros de la tripulación comenzaron a tener problemas. Había 10 personas a bordo del Alta. El 19 de septiembre, el motor del barco se descompuso en medio del Océano Atlántico. La costa más cercana se encontraba a una gran distancia. El barco perdió el rumbo. Los días pasaron, pero la tripulación no lograba repararlo. Los suministros de comida escaseaban. La tripulación comenzó a entrar en pánico e intentaban contactar a alguien. La situación empeoró cuando se descubrió que un fuerte huracán se acercaba al lugar donde el Alta se había descompuesto. La tripulación se comunicó con la Guardia Costera de los Estados Unidos. El 2 de octubre, un helicóptero partió en dirección al buque y les dejó comida y agua. Con eso debía bastar para que la tripulación sobreviviera varios días. Una semana después, un bote de rescate navegó unos 2.400 kilómetros para dar con el Alta y ayudar a los marineros varados. Poco después del inicio del huracán, los rescatistas estadounidenses tuvieron éxito. Toda la tripulación fue llevada a Puerto Rico. El Alta permaneció a la deriva en el océano. Poco después, otro barco llegó y lo remolcó hacia la costa de Guyana. Fue entonces cuando algo salió mal, otra vez. El barco fue secuestrado. ¿Quién lo hizo y por qué? Todavía es un misterio. Pero después, por alguna razón desconocida, los responsables decidieron abandonarlo a su suerte en medio del océano. Durante casi un año, la ubicación del barco no pudo ser rastreada. Después, en septiembre de 2019, la Marina Real Británica lo encontró. Se desconoce cómo fue que el Alta logró cubrir la distancia del Atlántico y terminar en la costa de Irlanda. Se inició una investigación en este último país. Es necesario identificar al dueño del buque y hallar a alguien responsable para que lo remolque. Pero desde entonces no han encontrado a nadie. En una ocasión, una persona desconocida llamó a las autoridades irlandesas y dijo ser el dueño del Alta, pero no ofreció ningún tipo de evidencia. Se encontraron varios barriles de petróleo a bordo.
Para desmantelar el barco, las autoridades tendrán que gastar unos 10 millones de euros. Los residentes locales también están molestos con el naufragio. El metal corroído es malo para el medio ambiente. Y unos chicos ya han subido a bordo. Publicaron un video en internet desde el interior del buque abandonado. El destino del Alta continúa sin resolverse. Aún permanece ahí. Ese barco navegó solo 2 años por el océano. En cambio, imagina si otra embarcación hiciera lo mismo durante 38 años. En todo ese tiempo, nadie logró capturarla. Y las personas aún siguen buscándola. Ese barco se llama SS Beichimo. Se trata de un buque mercante propiedad de una empresa comercial canadiense. En 1931, el barco quedó atascado en el hielo cerca de la costa de Alaska. Una fuerte tormenta de nieve se desató. La tripulación esperó una semana antes de que se terminara, pero solo empeoró. Un día, el clima mejoró un poco y una parte del grupo fue evacuada a la ciudad más cercana. El resto, junto con el capitán, instaló un campamento cerca del barco. La tormenta volvió a estallar y no se detuvo por un buen tiempo. Era tan intensa que el capitán no podía ver lo que había a más de 1 metro de distancia. Por fin, cuando la tormenta pasó, el capitán descubrió que el navío simplemente había desaparecido. Supuso que el Beichimo se había hundido durante la tormenta. Una semana después, se le vio deambulando cerca del lugar donde se había perdido. El casco estaba tan dañado que no era seguro navegar en él. Así que el capitán decidió abandonarlo. Sin embargo, este no se hundió. Pasó 38 años a la deriva, recorriendo distintos puntos de la costa de Alaska. Más de una vez, las personas subieron a bordo, incluyendo a unos residentes nativos de Alaska y un grupo de investigadores. Los intentos de salvarlo del mar terminaron en fracasos. Las operaciones de rescate fueron saboteadas por el hielo a la deriva y el mal clima. La última vez que se le vio fue en 1969. El barco estaba congelado y bloqueado por el hielo. En 2006, el gobierno creó un proyecto especial para hallar al Beichimo. Sin embargo, en todos estos años, sigue sin aparecer. Su paradero es un misterio. Es probable que por fin haya encontrado la paz y que ahora descanse en el fondo del mar de Chukotka. El viaje comenzó como cualquier otro. El carguero SS Cotopaxi se dirige a La Habana, en Cuba, para entregar carbón. Es el 29 de noviembre de 1925. Para el capitán Mayer, su tripulación y el barco, que salieron del puerto de Charleston en Carolina del Sur, será el último viaje. Su ruta atravesaba el Triángulo de las Bermudas. 2 días después de haber zarpado, el Cotopaxi envió una señal de auxilio. Había sido víctima de una fuerte tormenta tropical que lo había llevado a volcar. El viento era muy intenso y venía acompañado de unos poderosos relámpagos. La lluvia llenó progresivamente la bodega del barco. De pronto, hubo un destello blanco y el barco desapareció sin dejar rastro. Sus restos fueron hallados en el desierto de Gobi, en una punta completamente diferente del planeta. Los 32 miembros de la tripulación, incluyendo el capitán, desaparecieron. Por supuesto, la parte del desierto de Gobi es ficción. Para una de sus películas, Steven Spielberg imaginó que el barco había sido trasladado por alienígenas. En la vida real, el barco no fue encontrado y no volvió a saberse nada de la tripulación. Se lo declaró oficialmente desaparecido y nadie logró hallar los restos. Parece uno de esos clásicos casos de fenómenos misteriosos en torno al Triángulo de las Bermudas, pero la mayoría de los misterios se resuelven tarde o temprano. En 2020, el Cotopaxi fue hallado. Un hombre llamado Michael Burnett se había mudado a Florida para estudiar naufragios en la costa. Uno en particular llamó su atención. Era mucho más grande que el resto, y las personas de la zona lo llamaban Naufragio del Oso. Se encontraba a unos 65 kilómetros de St. Augustine, al norte de Florida, pero nadie había logrado identificar la misteriosa embarcación. Y así, Michael comenzó a hacer trabajo de detective. Midió los restos y revisó toda la información que logró encontrar. Repasó cientos de periódicos viejos y registros de seguros y echó un vistazo a los artefactos que formaban parte del naufragio. Tras cientos de horas de trabajo duro, Michael quedó convencido, era el Cotopaxi. Pero desde hacía unos años, corría el rumor de que el mismo barco había aparecido en la costa de Cuba. La Guardia Costera había encontrado los restos de un carguero de un tamaño similar,
y muy parecido al barco desaparecido en 1925. Michael estaba seguro de que se equivocaban, así que unió fuerzas con unos periodistas científicos y siguió investigando. Pronto descubrieron algo que parecía confirmar las sospechas. Los buzos hallaron válvulas de latón cerca de los restos con las letras SB. A Michael se le ocurrió que las iniciales podían referirse a la Scott Valve Manufacturing Company. La sede central de esta empresa se encontraba en Michigan, no muy lejos de donde el Cotopaxi había sido construido. Así que era probable que hubieran abastecido a la embarcación con partes. El rompecabezas parecía estar resuelto. El naufragio del oso era realmente el carguero desaparecido. Pero aún restaba hallar la razón del hundimiento. ¿Acaso el Cotopaxi había sido víctima de algún fenómeno misterioso en el Triángulo de las Bermudas? Más tarde, Michael dio con el testimonio del carpintero del barco entre unos viejos papeles. Afirmaba que las escotillas que cubrían el carbón se encontraban en pésimas condiciones antes del hundimiento. Las reparaciones no habían sido terminadas cuando la tripulación recibió la orden de zarpar hacia Cuba. Así que si las tapas de las escotillas seguían rotas durante el viaje, el agua podría haber ingresado fácilmente e inundado la bodega durante la tormenta tropical. Esa fue la verdadera razón por la que el Cotopaxi se hundió. No había nada misterioso al respecto. Solo un error cometido por personas normales. Pero este es solo un ejemplo de las decenas o tal vez cientos de casos de barcos y aviones que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Y aún no podemos explicar algunos de esos incidentes. Pareciera que realmente sucede algo raro en ese lugar. Uno de esos extraños eventos tuvo lugar en 1948. Un avión con pasajeros se dirigía a Miami desde San Juan, en Puerto Rico. Desapareció en la misma región que el Cotopaxi. Las 32 personas a bordo se esfumaron sin dejar rastro. El clima estuvo despejado en todo momento. Los expertos creen que, cuando el avión se encontraba a unos 80 kilómetros de la costa, un viento fuerte podría haberlo golpeado y desviado su curso. Años después, un avión similar fue hallado en la zona del Triángulo de las Bermudas. El problema es que, debido a la falta de información, fue imposible determinar si se trataba del mismo vehículo. Pero algo aún más extraño sucedió un par de años antes, en 1945. 5 aviones desaparecieron al mismo tiempo. Unos pilotos en formación entrenaban sus habilidades de navegación aérea. Al parecer, una vez que terminaron, no lograron hallar el camino de regreso a casa y desaparecieron. Muchos asumen que simplemente se quedaron sin combustible. Eso parece probable, pero de todas maneras, las circunstancias fueron bastante extrañas. Los novatos eran supervisados por un piloto experimentado que contaba con más de 2.500 horas de vuelo. Él nunca habría permitido que un grupo de principiantes se alejara tanto de la base. Hoy en día, muchas personas siguen preguntándose qué sucedió. Algunos insisten en que los pilotos se toparon con algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿quién sabe? Este lugar también fue testigo de otro fenómeno extraño que ningún experto ha sido capaz de explicar. Un viaje en el tiempo. En 1970, Bruce Gernon volaba un avión desde la isla Andros hasta la costa de Florida. Cuando se encontraba a 3.500 metros de altura, una nube gigante apareció frente a él. Su tamaño crecía y crecía, y a Bruce no le quedó más opción que atravesarla. Una vez que lo hizo, el avión quedó rodeado en una oscuridad total. Parecía que el día se había convertido en noche en una fracción de segundo. De pronto, unos destellos blancos comenzaron a interrumpir la oscuridad. Eran tan brillantes que iluminaban todo el cielo. Pero no eran rayos, aunque tampoco logró determinar qué eran. El avión pasó casi 1 hora atravesando la extraña nube. Bruce notó que cambiaba de forma con el correr de los minutos. El espacio que rodeaba el avión se convirtió en un túnel que se hacía cada vez más estrecho. La tensión crecía y crecía dentro de Bruce, que intentaba lidiar con los controles de su vehículo. Todos sus instrumentos y su equipo de navegación estaban como locos, y el sistema eléctrico había dejado de funcionar. De pronto, una luz blanca emergió en el otro extremo. Tal como en las películas, el avión escapó del túnel antes de que se cerrara en el último segundo. Todo estaba bien, pero ahora Bruce se encontraba rodeado de una neblina blanca. No tenía idea de dónde estaba. Por fin logró contactar al centro de control. Quedó impactado al descubrir que su avión ya estaba sobrevolando Miami. Era como si algo imposible hubiera pasado. Bruce debía cubrir una distancia de 400 kilómetros durante el vuelo, lo que suele llevar cerca de 1 hora y media, pero había llegado en apenas 47 minutos.
casi la mitad del tiempo estimado. Cuando aterrizó, revisó el combustible que quedaba en el tanque y descubrió que había usado mucho menos de lo normal. Pero, ¿existe una explicación lógica para este avión que viajó en el tiempo? Bueno, los registros revelan que ese día se detectaron muchas manchas solares en la superficie del Sol. Además, había un fuerte viento solar. Eso podría haber provocado fácilmente que el equipo electrónico y los dispositivos del avión se volvieran locos. Pero, ¿qué hay de la misteriosa nube? La costa de Florida es el punto de encuentro de dos grandes corrientes de aire. Una tiene una presión alta y la otra una presión baja, lo que genera muchas nubes de tormenta. Pero las personas siguen discutiendo cómo fue que Bruce logró cubrir esa distancia tan rápido. Algunos afirman que un tipo misterioso de energía oscura fue la responsable. Otros dicen que se trata de una anomalía gravitatoria que alteró el espacio-tiempo. Y otros opinan que la historia de Bruce es un fraude. Aún no conocemos la verdad. Entonces, ¿existe realmente algo sobrenatural en el Triángulo de las Bermudas? ¿O acaso son solo coincidencias e historias inventadas? Lo cierto aquí es que en ningún otro lugar del mundo desaparecen tantos barcos y aviones como en el Triángulo de las Bermudas. El mar, esa bestia acuática implacable, lleva siglos desafiando todos los intentos de domarlo. Muchos barcos impulsados por el viento han atravesado las zonas más duras del mundo. Algunos han sobrevivido a la lucha con el mar y muchos han salido mal parados. Es el año 1834. Un barco llamado Pilgrim está poniendo rumbo para navegar desde California a Boston. El viaje dará la vuelta a Sudamérica y luego pasará por el Cabo de Hornos, en Chile. Richard se alista como marinero mercante a bordo del Pilgrim. Este es su primer viaje en el mar. La tripulación le cuenta a Richard historias sobre el paso Drake, frente al Cabo de Hornos, una ruta legendaria por sus peligros. Innumerables barcos y marineros han desaparecido en esas aguas. Desde que se descubrió el Cabo de Hornos en 1526, todos los que han navegado alrededor de él se han dado cuenta de que es la prueba definitiva de la habilidad de cualquier marinero y de la fuerza de cualquier barco. Los que han sobrevivido a la travesía llaman al Cabo de Hornos la pesadilla de los marineros. Jack, el timonel, un veterano, dirige el barco hacia esta ruta, la más peligrosa de todas. Jack ha estado a bordo del Pilgrim desde que se puso en marcha en 1825. Ha pasado muchas veces por el Cabo de Hornos y cada vez ha aprendido una lección diferente de las pruebas que ofrece el mar. El Pilgrim ha sido reformado desde su último viaje, hace un año. Richard valora la experiencia de Jack, dado que es su primer viaje en el mar. Jack le asegura a Richard su confianza en el Pilgrim, a pesar de que solo es un pequeño velero de madera con 2 mástiles. Jack es consciente de que las embarcaciones de madera se están quedando poco a poco anticuadas, sustituidas por los nuevos barcos de vapor. Pero Jack prefiere la maniobrabilidad del Pilgrim, y lo preferiría a los barcos de acero sin dudarlo. Richard está encantado de estar a bordo. Hay mucho que explorar en la vida como marinero mercante, pero el sujeto batalla en equilibrar el barco. Los fuertes vientos hacen que el Pilgrim se mueva más rápido, proporcionando a Richard una rápida introducción a la vida en el mar. Al mismo tiempo, nada puede prepararlo para lo que va a vivir en el Cabo de Hornos. Es el punto de tierra más meridional antes de la Antártida. La brecha entre el continente helado y el Cabo de Hornos alberga el tristemente célebre Paso Drake, de aproximadamente 1100 kilómetros entre el Cabo de Hornos y la península antártica. Los fuertes vientos proporcionan un viaje ininterrumpido hacia el Cabo de Hornos. Pero como le dice Jack a Richard, los vientos están más concentrados en el Paso Drake. Crean un efecto de embudo, volviéndose más fuertes e imprevisibles. Richard no está seguro de lo que esto puede significar para el Pilgrim, pero entiende que no hay una ruta más fácil para viajar por Sudamérica. Pasan algunos días. El Pilgrim navega junto a las numerosas islas que conforman la costa oeste de Chile. Aunque el mar ha estado relativamente tranquilo, Richard sigue lidiando con su falta de equilibrio en el barco. Sus movimientos siguen siendo poco elegantes. El constante balanceo de la cubierta sube y baja, y a Richard le cuesta acostumbrarse al movimiento. Grandes olas aleatorias golpean al Pilgrim desde todos los ángulos. El barco se acerca rápidamente al Cabo de Hornos. Richard mira hacia las grandes y estruendosas nubes negras en la distancia. «Bienvenido al Cabo de Hornos», dice Jack, medio riendo. La sonrisa irónica de su rostro pronto desaparece.
El hombre se pone serio, sabiendo lo que les espera a todos. Los vientos más fuertes empiezan a agitar las velas mientras la tripulación se esfuerza por aferrarse a las cuerdas. Richard se pone desesperadamente a ajustar las velas de popa, adaptándose al constante cambio de los fuertes vientos del sur. Jack se mantiene firme al timón, consciente de la importancia de su papel. Es cauteloso del oleaje, que puede aumentar muy rápidamente cuanto más al sur viaje. Es crucial que el Pilgrim no se aventure demasiado cerca del Cabo de Hornos cuando se acerquen. La gran oscuridad que había en la distancia ahora está a su alrededor, llenando el cielo en todas las direcciones. Las nubes ennegrecidas lanzan lluvia y granizo sobre la tripulación, mientras intentan resistir el clima enfurecido. El capitán dirige el timón, cambiando la dirección de la nave. La temperatura ha descendido considerablemente, manteniendo a duras penas el agua fuera de sus ojos. Se vuelve hacia la proa de babor para proporcionar a su cara un breve descanso del tormento del viento. Mirando a lo lejos, el hombre ve el Cabo de Hornos solo, rodeado de niebla. Es una visión inquietante. Dirige el Pilgrim a lo largo de la cara del Cabo de Hornos. La distancia se acorta. Las olas se reducen en altura, ya que las profundidades se vuelven más superficiales, pero estas olas son mucho más pronunciadas y su ángulo puede causar más daño a la embarcación de madera. Jack no está seguro de la cantidad de estas olas que el Pilgrim puede soportar antes de que el casco se rompa. Richard, aún apostado en las velas de popa, observa el agua y los icebergs que flotan. No está seguro de su tamaño, ya que la mayoría están ocultos bajo el agua, pero sabe que debe alertar a Jack si alguno se acerca demasiado. Un solo iceberg que golpea al Pilgrim será todo lo que el casco pueda soportar. Obedientemente mira por encima de la borda y en la distancia. Los icebergs no son las únicas cosas que hay que tener en cuenta. Las olas son comunes en estos mares también. La conexión de los océanos Antártico y Pacífico, mezclada con el clima tormentoso, forma olas juntas. Y esto crea monstruosas olas mucho más grandes. Se sabe que estas olas alcanzan los 30 metros de altura. Pueden destruir la mayoría de los barcos a su paso. Seguramente será el fin del Pilgrim si se encuentra con una ola gigante. Las fuertes corrientes ajustan la ruta del Pilgrim, como si el Cabo de Hornos tratara de atraer al barco hacia sus bajos rocosos. Lentamente son arrastrados hacia el Cabo de Hornos. Jack está luchando contra la corriente en el timón, haciéndolo girar. Fuerza su cuerpo todo lo que puede. Gruñendo, hunde el timón de babor a estribor y viceversa. El capitán no deja de gritar indicaciones. Para un novato son extremadamente confusas, pero Jack, un veterano curtido, sigue interpretando las indicaciones con facilidad, dirigiendo para reajustar su rumbo lejos del Cabo de Hornos. El capitán ordena a Richard que evalúe el casco bajo la cubierta. Con el nivel de golpes que el paso Drake ha proporcionado hasta ahora, seguramente ha dañado el barco de alguna manera. Richard corre a la cubierta mientras otro marinero le grita algo, pero el ruido del mar hace que sea difícil de escuchar. Una ola golpea el costado, fluyendo hacia la cubierta. Richard consigue agarrarse al mástil antes de ser casi arrastrado por la borda. Toda la cubierta delantera parece estar bajo el agua. Aferrado al agua que se desliza por los costados del barco y esperando a que se despeje, Richard ve pasar lentamente el Cabo de Hornos. Sin embargo, hace señas hacia el Pilgrim, como si pidiera su cuota a la tripulación. Las corrientes siguen arrastrando el barco mientras la tormenta continúa, sin que se vislumbre el final de la lucha. La tormenta es cada vez más grande y feroz. Richard se reúne para bajar y evaluar los daños. Después de un lento descenso a las cubiertas inferiores, Richard puede por fin mirar por encima del casco desde los camarotes del barco. No hay daños por lo que puede observar, pero está sorprendido por la profundidad del agua en el interior. Ahora está a la altura de la cintura. Los vasos, entre otras cosas, flotan en el agua. Incluso dentro del barco, el sujeto no puede escapar de las olas. Incapaz de entenderlo todo, se queda congelado, escuchando el poder omnipotente de la madre naturaleza en el exterior. El mar ruge aún más salvajemente. Las olas golpean constantemente contra el casco. Suena como un sombrío tambor, una lenta cuenta regresiva hacia la desaparición del Pilgrim. Richard se obliga a volver a los terrores de las cubiertas superiores, agarrándose a las barandillas para recorrer con cuidado las resbaladizas escaleras. Deja atrás los inquietantes crujidos de las cubiertas de madera, que pronto son sustituidos por los tensos sonidos de las cuerdas, los gritos de otros marineros y el ensordecedor rugido del mar, que se estrella a su alrededor. Jack está al timón, concentrado en su papel, todavía luchando contra el viento y las olas.
incluso con la adición de hielo y escarcha. Parece que el mundo que lo rodea se ha propuesto distraer al hombre de su deber. Pero Jack sigue adelante con determinación. Por 9 días, el Pilgrim lucha contra los constantes cambios de clima tormentoso, enfrentándose a todo tipo de obstáculos, pero consigue salir adelante. Al dejar atrás la tormenta, la tripulación pone rumbo al norte para llegar a su destino. La visión del sol asomando entre las oscuras nubes es lo más reconfortante que ha experimentado Richard. Por desgracia, él perdió sus raciones en algún momento de la tormenta. En el mar, si éstas se pierden, es tu propia mala suerte. Por suerte, Jack tiene la amabilidad de compartir algunas de las suyas. Estamos en 2018. Te levantas temprano para ir de pesca. Llegas al mismo lugar de ayer. Lanzas el anzuelo al mar y esperas. El flotador se mueve. Has pescado algo, pero... ¡Oye! Hola. ¿Por qué no estás haciendo nada? En este momento no te importa el pez. Estás mirando algo a lo lejos. Abres la boca, lleno de sorpresa, al ver un enorme barco encallado en un banco de arena. No estaba allí ayer, así que llegó durante la noche. Bueno, probablemente se vaya tarde o temprano. Sigues pescando unas horas más. Durante este tiempo observas el barco y no notas ningún movimiento en él. ¿Estará vacío? Algunas embarcaciones y los guardacostas navegan desde la orilla hasta el barco. Tú también decides indagar. Subes a tu viejo bote y te diriges hacia el barco. La niebla sobre el agua hace que tenga un aspecto espeluznante. Es enorme. Está oxidado y vacío. ¿Dónde está la tripulación? ¿Y cómo llegó ahí? Los guardacostas suben a bordo. Registran la bodega, los camarotes y la cubierta superior. Encuentran pertenencias de alguna persona, restos de comida, cuadernos y ropa. Todo indica que la tripulación ha desaparecido por alguna extraña razón. Los pescadores que fueron los primeros en descubrir el buque no vieron desembarcar a nadie. No se enviaron señales de radio al puerto y nadie informó sobre el barco. Apareció de la nada. La única forma de obtener algo de información es mirar el número y el nombre. Se trata del Sam Ratulangi PB 1600. Los guardacostas comprueban la información, estudian los datos de todos los barcos del país y no puede ser. Una empresa construyó el barco en 2001 en Indonesia. Lo utilizaban para transportar cargas pesadas por los mares de Asia. Había estado operando durante 8 años. Entregaba productos industriales a diferentes puntos de la región, hasta que algo salió mal. En 2009, el Sam Ratulangi navegaba cerca de la costa de Taiwán, y eso es todo. No hubo más registros al respecto ni informes en ningún puerto. Todos pensaron que se había hundido, así que nadie intentó buscarlo. Pero 9 años más tarde, aparece aquí, grande y oxidado, frente a la costa de Birmania, sin tripulación ni combustible. Nace una investigación. Los servicios municipales intentan averiguar los nombres de todos los marineros que trabajaban en el barco y hallar pistas que ayuden a resolver este misterio. Además, esperan que el dueño de la embarcación aparezca pronto. Encuentran 2 cuerdas de remolque a bordo. Eso significa que un barco remolcó al Sam Ratulangi hasta este lugar. Más tarde identifican y encuentran a 13 miembros de la tripulación. Afirman que estaban yendo a la fábrica de Bangladesh para reparar el Sam Ratulangi. Otra embarcación ayudó a remolcar el barco, pero 2 cuerdas se rompieron y se desató una tormenta. Nadie quiso quedarse a bordo con ese clima, así que los miembros de la tripulación lo abandonaron. No se sabe qué ha estado haciendo durante los últimos 9 años y cómo es posible que haya terminado allí, sin gente a bordo. Y aquí hay otra historia de un barco mucho más misteriosa. El 16 de febrero de 2020, los lugareños hallaron un gran barco de carga atascado en una orilla rocosa frente a la costa de un pueblo irlandés. El barco parecía oxidado, con agujeros en el casco y algunas partes podridas. Nadie había visto esa embarcación el día anterior, así que apareció allí por la noche. La última vez que alguien vio el carguero Alta fue unos meses atrás, a miles de kilómetros de la costa de Irlanda. Ese día, el Alta navegaba por las aguas del Océano Atlántico, cuando otro barco, el MS Protector, lo vio a la distancia. Los miembros de la tripulación del MS Protector intentaron ponerse en contacto con el barco, pero no recibieron respuesta. Comprendieron que se trataba de un buque vacío. 5 meses después, apareció cerca de la costa de Irlanda.
Hay más preguntas que respuestas en esta historia, pero logramos averiguar algo. En 2015, el Alta apareció y desapareció del radar varias veces. Todos los barcos tienen un sistema de rastreo interno para que sea posible seguir su ruta mediante satélites, pero los tripulantes del Alta solían desactivar este sistema. Tal vez estaban metidos en alguna actividad ilegal. En cualquier caso, en 2017, el barco viajó a menudo entre los puertos de las islas griegas. Más tarde, la señal de rastreo desapareció y apareció recién 10 meses después, frente a la costa del norte de África. Durante este tiempo, el barco cambió de bandera varias veces. En septiembre de 2018, el Alta se encontraba al sureste de las Bermudas, con dirección a Haití. Fue entonces cuando la tripulación comenzó a tener problemas. El motor principal se averió justo en medio del Océano Atlántico. El barco comenzó a ir a la deriva. Pasaron varios días, pero los miembros de la tripulación no lograron repararlo y empezaron a quedarse sin provisiones. La situación empeoró aún más cuando se enteraron de que un huracán se dirigía hacia ellos. Por fortuna consiguieron ponerse en contacto con los guardacostas estadounidenses. El 2 de octubre, un helicóptero voló hasta el Alta para llevarles algunos suministros. Había comida suficiente para varios días. Luego, un barco de rescate se les acercó. Evacuó a los marineros y los llevó a Puerto Rico antes de que el huracán los alcanzara. El Alta quedó solo a la deriva en medio del océano. Pasado un tiempo, otro barco se acercó al Alta para remolcarlo a las costas de Guyana. A partir de entonces, todo salió mal. Alguien robó el barco, desactivó el sistema de seguimiento y se alejó con rumbo desconocido. Después de casi un año, el MS Protector encontró el Alta vacío en las aguas del Océano Atlántico. Y 9 meses después, la embarcación sin tripulación llegó a las costas de Irlanda. ¿Cómo se las arregló para atravesar el Atlántico y llegar a la costa de Irlanda? Sigue siendo un misterio. Puede que haya sido cuestión de suerte. Nadie más vio el barco en todo este tiempo. Cubría grandes distancias y sobrevivía a las tormentas. ¿Quién es el capitán? ¿Qué pasó con los ladrones? ¿A quién le pertenece ahora? Un día, alguien llamó al ayuntamiento y se presentó como el propietario del barco, pero esa persona no aportó ninguna prueba. Encontraron varios barriles de petróleo en el barco y se los llevaron en helicóptero. El Alta se estaba oxidando y la corrosión del metal podía ser dañina para el medio ambiente. El barco no tenía valor comercial, pero deshacerse de él costaría millones de dólares. Había 3 opciones: dejarlo donde estaba, remolcarlo al mar y dejar que se hundiera, o desmontarlo para vender sus partes. Pero la naturaleza tenía sus propios planes. Las tormentas y las fuertes olas partieron el casco en 2. El Alta estuvo a la deriva sin tripulación en las aguas del Océano Atlántico durante aproximadamente 2 años. Pero esto no es nada comparado con un barco que estuvo navegando durante 38 años. El récord pertenece al SS Baichimo. Solía ser un buque mercante de una empresa comercial. En 1931 se abrió paso en el hielo de la costa de Alaska. Su movimiento se ralentizó, una gruesa capa de hielo lo bloqueó y una fuerte tormenta empeoró la situación. La tormenta de nieve era tan intensa que los miembros de la tripulación solo podían ver un velo blanco delante de sus ojos. Seguir navegando era imposible. Tuvieron que esperar a que la tormenta se calmara. Esperaron 1, 2, 3 días. Una semana después, la tormenta era cada vez más fuerte. Por fin, un día se tranquilizó. Los miembros de la tripulación se dividieron en 2 grupos. El primero se dirigió a la ciudad más cercana. El segundo grupo, junto con el capitán, se quedó allí. Acamparon junto al barco y esperaron a que la tormenta, que había vuelto a empeorar, terminara. La visibilidad era nula. Finalmente, un día desapareció. ¡Genial! Y ahora, un momento. ¿Dónde está el barco? El SS Baichimo había desaparecido durante la tormenta. El capitán estaba seguro de que el barco se había hundido, así que partió junto con la tripulación. Una semana después, lo vieron a la deriva, cerca de la zona donde lo habían perdido. El casco estaba tan dañado que navegar en él no era seguro. Repararlo sería inútil y caro, así que el capitán decidió abandonarlo. Estaba seguro de que se hundiría tarde o temprano, pero se mantuvo a flote durante los días siguientes, los meses siguientes y unos cuantos años. A lo largo de los 38 años que siguieron, varias personas dijeron haberlo visto en varios puntos de la costa de Alaska. El último registro del SS Baichimo data de 1969.
Los que lo vieron afirmaron que estaba completamente congelado, casi fundido con el hielo. Algunos quisieron emprender una expedición para encontrarlo, pero todos los intentos fracasaron. Es probable que se encuentre en algún lugar del fondo del mar. Una espesa niebla se levanta sobre el océano mientras el sol se hunde lentamente en el horizonte. Es difícil ver más allá de unos metros, pero eso es suficiente para notar una forma descomunal y esquelética a la distancia. A medida que el barco se acerca a ella, tu corazón late más rápido y entonces distingues los detalles de otro navío, abandonado por lo que parece. Los barcos fantasma existen y sus misterios no siempre se resuelven. Por ejemplo, el MV Joyita era un barco de madera construido en 1931 como yate de lujo. Sirvió a varias personas durante más de 20 años antes de que lo comprara un marinero samoano y se convirtiera en un barco mercante. Pero en 1955 el servicio del Joyita llegó a un final abrupto y misterioso. El 3 de octubre zarpó para otro viaje comercial que no debería haber durado más de 48 horas. Los retrasos ocurren en el mar, así que cuando el Joyita no llegó el 5 de octubre, como estaba previsto, no hubo mucha preocupación todavía. Pero entonces tampoco llegó al día siguiente. No hubo ninguna señal de socorro, ni ningún otro signo de la presencia del Joyita en ningún lugar entre sus puntos de partida y de llegada. Se envió un grupo de búsqueda y rescate para encontrar el barco, y durante 6 días estuvieron explorando la zona de casi 259,000 kilómetros cuadrados. El 12 de octubre la misión regresó a la base con las manos vacías. Joyita desapareció sin dejar rastro. Solo un mes después, otro buque mercante, el Tuvalu, se percató de que el barco desaparecido estaba lejos de su ruta, a la deriva en mar abierto, y escorándose fuertemente. Los marineros abordaron el navío y descubrieron que toda la tripulación y los pasajeros, 25 personas en total, habían desaparecido junto con toda la carga que llevaba el barco. La radio estaba sintonizada en la frecuencia internacional de socorro, lo que significa que la tripulación intentó pedir ayuda, pero no pudo comunicarse con nadie porque el cable de radio se había dañado, limitando el alcance a 3,2 kilómetros. También faltaban los botes salvavidas, lo que indicaba que las personas a bordo debían haber abandonado el barco. Por desgracia, parece que se llevaron el diario de navegación, lo que dejó al equipo de rescate sin saber qué había pasado. Incluso hoy, el misterio del MV Joyita no se ha resuelto. Nadie sabe a dónde fueron la tripulación y los pasajeros, ni qué provocó que se fueran. El SV Carol A. Deering no era un barco fantasma en el sentido habitual de la palabra. No se le vio en alta mar. En cambio, fue encontrado en la costa, pero las circunstancias de su encallamiento son un rompecabezas rodeado de misterio. El Carol A. Deering se construyó en 1919 en Maine y era un buque de gran tamaño hecho para viajes comerciales. Por desgracia, a pesar de su elevado costo de construcción, solo había prestado servicio durante un año antes de su último viaje. 19 de julio de 1920. El barco viajaba de Puerto Rico a Río de Janeiro vía Newport News para entregar un cargamento de carbón. Estaba casi a mitad de camino hacia su destino final cuando el capitán cayó gravemente enfermo. La tripulación regresó para dejarlos a él y a su hijo y para sustituirlo. El viaje transcurrió sin incidentes, pero cuando llegó a Barbados en diciembre para reabastecerse, hubo extraños ánimos entre la tripulación. El primer oficial no parecía estar contento con el nuevo capitán. Nadie le prestó mucha atención en ese momento, cuando probablemente debería haberlo hecho. El último avistamiento del Carol A. Deering en el mar fue el 28 de enero de 1921, cuando un buque faro lo divisó frente a la costa de Carolina del Norte. Hubo cierto revuelo en el alcázar del barco, donde normalmente no se permitía a la tripulación. Luego otro buque lo avistó, pero ya no había nadie en las cubiertas. El 31 de enero, el buque mercante fue encontrado encallado en los Diamond Shoals, un lugar famoso por los numerosos naufragios que se han producido ahí durante siglos. Cuando el grupo de búsqueda y rescate abordó el barco, lo encontró abandonado con el diario de navegación y los objetos personales de la tripulación desaparecidos junto con los 2 botes salvavidas. Todavía no hay respuesta a lo que ocurrió a bordo del Carol A. Deering aquel mes de enero, aunque la versión más popular fue la de un motín. Sin embargo, tal vez nunca descubramos la verdad. El SS Baichimo es quizá uno de los botes fantasma más notables de la historia. Este gran barco de vapor de carga se construyó en 1914 en Suecia y siguió su camino diligentemente durante más de 16 años, intercambiando provisiones por pieles con las tribus nativas de Alaska y Canadá.
Pero entonces, el 1 de octubre de 1931, el Baichimo quedó atrapado en el hielo. Al principio parecía que la tripulación podría esperar y continuar su ruta, porque el barco se liberó en un par de días. Pero en menos de una semana volvió a quedar atrapado, esta vez definitivamente. En una semana más se envió un grupo de rescate para recoger a 22 de los tripulantes, mientras que otros 15 se quedaron atrás para esperar durante el invierno si era necesario y recuperar el barco. Pero un mes más tarde, después de que una fuerte ventisca azotara su campamento, los marineros salieron de sus refugios y descubrieron que el barco había desaparecido. Por suerte, unos días más tarde, un cazador nativo les dijo que el Baichimo no se había perdido todavía. Lo había visto a unos 72 kilómetros de donde estaban posicionados. Consiguieron localizarlo, pero decidieron que no sobreviviría al invierno. Así que tomaron la carga más valiosa de su bodega y lo abandonaron. Aunque se equivocaron, el SS Baichimo sobrevivió a ese invierno y a muchos otros que le siguieron. Cuando el hielo se rompió, se alejó por sí solo, a la deriva por las costas de Canadá y Alaska. Hubo numerosos avistamientos del barco fantasma, a veces a la deriva en mar abierto y otras atrapado de nuevo en el hielo. La gente intentó abordarlo y salvarlo, pero las condiciones meteorológicas o la falta de equipo siempre se lo impidieron. El SS Baichimo fue visto por última vez por los nativos de Alaska en 1969, 38 años después de su abandono. Se desconoce qué fue de él posteriormente. La historia del SS Orang Medan es una de las más desconcertantes y angustiosas historias de barcos fantasmas del siglo XX. Ni siquiera se sabe con certeza si existió. No estaba registrado en Lloyd's Shipping, el registro internacional de buques, lo que lo convierte en un cuento chino o en un buque que evitó ser registrado oficialmente por razones turbias. En cualquier caso, los relatos sobre lo que le ocurrió varían. Según la mayoría de los informes, este transportaba una carga desconocida en aguas indonesias cuando recibió una llamada de socorro de otro barco en las proximidades. El oficial de guardia escuchó un mensaje de SOS, pero su contenido es diferente según los relatos. El mensaje no se repitió y la tripulación del Medan no respondió a ningún intento de contactar con él. El barco que recibió la llamada de socorro se apresuró a rescatarlo, pero no llegó al buque hasta el día siguiente, cuando ya estaba a la deriva y ligeramente escorado. Cuando los socorristas subieron al barco, comprobaron que ninguno de los tripulantes había sobrevivido. Sin embargo, faltaba un bote salvavidas, lo que implicaba que había al menos un miembro de la tripulación que había logrado escapar. Lo que ocurrió con el resto de las personas a bordo sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, no hay datos concretos sobre esta historia, por lo que es posible que nunca lleguemos a saber si el SS Orang Medan fue un barco real y no una cosa de ficción. SB Sabrina era una barcaza de 3 mástiles construida en 1873 para viajes comerciales fluviales en Sudamérica. Sirvió durante más de 4 décadas, demostrando ser un barco fuerte y fiable. Más tarde fue trasladado a Europa, donde siguió cumpliendo bien su cometido. Pero entonces, en octubre de 1917, el Sabrina zarpó a un viaje regular, solo para ser encontrado en tierra varios días después. Misteriosamente, aunque estaba perfectamente intacto, toda la tripulación de 5 personas y el capitán habían desaparecido. No hay pruebas directas ni datos concretos sobre lo que realmente ocurrió aquel día. La teoría más convincente es que la tripulación fue arrastrada de la cubierta a causa de una explosión submarina, y luego el barco siguió adelante sin ella. Pero la verdad, como siempre, sigue siendo desconocida. Corría el año 1854 y el SS Arctic, el transatlántico de pasajeros más rápido de su época, partía para cruzar el Atlántico. Mientras navegaba a través de la bruma, desapareció lentamente hacia lo desconocido. Collins Line era una compañía naviera estadounidense que se fundó en 1818 y comenzó a comerciar en el transporte transatlántico en 1835. Sus barcos de vapor cruzaban el Atlántico desde Liverpool hasta Nueva York en solo 10 días. No parece muy rápido hoy, lo sé, pero en aquel entonces el mismo trayecto les tomaba a otros barcos varias semanas. Ligeros en el agua con sus cascos de madera, propulsados por una potente máquina de vapor, esos barcos eran la opción favorita de muchas personas de alto perfil. ¿Qué podría salir mal con una nave tan avanzada?, pensaban. Esto me recuerda a otro barco que todos creían que era insumergible. Pero bueno, volvamos a la línea Collins. Llegó a ser un verdadero líder en las rutas transatlánticas con solo otro competidor, Cunard's Line.
Era una compañía británica que también aspiraba a ser la fuerza principal a través del paso del Ártico. En 1835, la compañía recibió un nuevo barco que viajó a Liverpool y regresó a Nueva York con el mayor cargamento jamás visto hasta ese momento. A partir de entonces, la línea Collins fue creciendo cada vez más. Parecía que solo le esperaban grandes éxitos. Desafortunadamente, sus lujosos barcos se volvieron muy costosos por la cantidad de carbón que usaban. La enorme fuerza de los motores, sumada a los débiles cascos de madera, hacía que requirieran muchas reparaciones después de cada viaje. Entonces, cada traslado terminaba siendo muy costoso, pero como los barcos eran seguros y tenían una gran reputación, la gente estaba dispuesta a pagar el precio y la empresa no entró en crisis. Habían logrado algo que nadie había conseguido antes. Como dije, sus barcos cruzaban el Atlántico en 10 días, y Edward Collins, el dueño, estaba muy decidido a mantener el ritmo. Sus 5 barcos superaban a la flota de Cunard, de solo 3. Este gran adelanto le brindó más atención. Aunque los barcos de Cunard eran más lentos con sus cascos de hierro, todavía daban ganancias, sin importar cuán lento navegaran. Entre los barcos de Collins, el Arctic, el tercero en ser lanzado, era el más grande, con 86 metros de largo y 2 motores de vapor de palanca lateral, cada uno con 1000 caballos de fuerza. Las ruedas de paletas hacían 16 revoluciones por minuto cuando estaban a toda velocidad. En el momento de su lanzamiento, la prensa lo llamó el buque más estupendo jamás construido en los Estados Unidos, pero el glamour y la fama no pudieron evitar lo que vendría después. El 27 de septiembre, el Arctic estaba en su viaje de Liverpool a Nueva York, atravesando la espesa niebla a gran velocidad. Es posible que en ese momento, después de 4 años de viajes récord, la tripulación se sintiera demasiado confiada en las capacidades del barco. A solo 80 kilómetros de Terranova, andaban sin cuidado a través de la niebla sin contacto por radio, sonar o cualquier otra forma de identificación de objetos, equipados solo con el código Morse. Un barco más pequeño, el SS Vesta, que operaba como nave de pesca, a menudo trabajaba en Terranova. Estaba pasando por el mismo camino que el Arctic y se estrelló contra su costado. Conmocionado por la colisión, el capitán del Arctic le ofreció ayuda al Vesta, mucho más pequeño. Pero pronto quedó claro que el daño, que parecía menor en el Arctic, era en realidad grave. Debajo de la línea de flotación, el agua estaba entrando por un agujero. El costo de un casco de madera mucho más rápido ahora parecía demasiado. Entonces navegaron hacia tierra tratando de tapar los agujeros. Sin embargo, el agua seguía entrando, llenaba el casco cada vez más y empujaba el barco hacia abajo. Cuando la sala de máquinas se llenó de agua, las calderas se apagaron y así cayó la enorme potencia por la que el Arctic alguna vez fue legendario. El barco finalmente se detuvo por completo y la orden fue abandonarlo. Por aquel entonces, la ley marítima permitía que el Arctic llevara solo 6 botes salvavidas, capaces de salvar a solo 180 personas. La tripulación y algunos de los pasajeros lograron abrirse camino a bordo y ocuparon la mayoría de los asientos en esos botes. La situación se volvió muy tensa, todos se olvidaron de sus modales y no dejaron que las mujeres y los niños abordaran primero. El Arctic tardó 4 horas en hundirse. A bordo iban 150 tripulantes y 250 pasajeros. Aquellos que no pudieron encontrar un bote salvavidas hicieron un intento desesperado de construir sus propias balsas con partes del barco. 2 días después, solo 3 botes llegaron a la orilla. Los otros 3 nunca fueron encontrados. Lo creas o no, el grupo de rescate también salvó a algunas personas que habían estado aferradas a los escombros durante 2 días. A diferencia de la tripulación, el capitán se hundió con el Arctic, pero sorprendentemente sobrevivió. Es una de las 85 personas que lo lograron, de las 400 que estaban a bordo. Cuando llegó la noticia 2 semanas después, luego de la gran tristeza que causaron las pérdidas humanas, hubo una gran protesta por la poca seguridad. La prensa publicó una serie de exigencias para que hubieran más botes salvavidas, suficientes para cada persona a bordo de un barco. Pero esas solicitudes fueron ignoradas. Este descuido conduciría a más desastres en el futuro. Tener suficientes botes salvavidas recién entraría en la ley marítima unos 60 años después, luego del desastre del Titanic. La esposa y los 2 hijos de Edward Collins también estaban a bordo del barco y no regresaron. Él estaba desconsolado, pero no dejó de administrar su negocio. La línea Collins tenía una reputación que mantener, la más grande, la más rápida y la más lujosa del Atlántico. Edward Collins construyó un barco mejor que cualquier otro. Se llamó Adriatic y era el más grande del mundo, con 2 máquinas de vapor alternas de un tamaño jamás visto. Estas máquinas de vapor en su momento eran tecnología de punta, aunque hoy en día solo se pueden ver en modelos y juguetes. Con la nueva incorporación de 2 mástiles, el Adriatic también podría navegar sin motores si fuera necesario. Afortunadamente, se sacaron algunas lecciones del desastre del Arctic. Pero antes de que se construyera su nuevo barco, el Adriatic, ocurrió otro desastre. El barco gemelo del Arctic también se hundió.
Se piensa que este segundo barco estaba corriendo una carrera con Cunard y chocó contra un iceberg en algún lugar durante el recorrido. Esta extraña competencia se cobró la vida de 141 personas. La desesperación de Collins, sumada a sus cascos débiles, llevaron a la compañía a la bancarrota en 1858. El Adriatic recién construido, que había costado más de $1 millón, solo había hecho un viaje, e incluso ese viaje fue considerado un desastre. El barco chocó con un remolcador. De todas maneras, logró terminar su viaje inaugural en un tiempo adecuado. Después de que la empresa quebró, tuvieron que vender el barco por solo $50,000. Quitaron los grandes motores y los reemplazaron por velas. Aunque alguna vez fue el barco más grande en alta mar, solo 30 años después fue abandonado, considerado irreparable y anclado en un río. Los otros barcos también se vendieron para usar sus partes. Edward Collins abandonó la industria y buscó trabajo en tierra firme. Como la línea Collins ya no estaba en carrera, la de Cunard se fortaleció. Sin competencia, ganó la banda azul los siguientes 30 años. Y 180 años más tarde, después de producir cientos de barcos, aún tiene presencia en los mares, ya que ofrece viajes transatlánticos, viajes alrededor del mundo y cruceros de placer. Hasta el día de hoy, la línea Cunard es la única que opera barcos entre Europa y América. No importa lo que pase, no te detengas. Estamos a punto de conseguirlo. 2 buscadores de tesoros están excavando la tierra congelada en un campo de maíz por la noche. Llueve intensamente, los rayos iluminan el cielo, pero estos 2 hombres siguen trabajando. Y ahora la pala golpea algo sólido. No puede ser, un cofre con un tesoro. Comienzan a cavar más rápido y encuentran una pieza del motor de un barco. ¿Qué es esto? Lejos de los mares y lagos, en algún lugar debajo de los campos de la ciudad de Kansas, hallaron un gigantesco barco hundido. ¿Cómo es posible? Ahora lo verás. Algunas personas pasan su vida buscando naufragios con tesoros bajo tierra. Uno de ellos es el explorador David Hawley. Ha estado buscando barcos hundidos lejos de los mares, ríos y océanos durante muchos años. Hace esto porque le gusta la sensación de aventura. Las bodegas de estos barcos a veces contienen cofres de oro, antigüedades y artefactos raros, y puedes conseguir mucho dinero por ellos. David dice que no es necesario adentrarse en el océano para encontrar un barco hundido. Pueden estar enterrados en tu patio trasero. Pero ¿por qué los barcos acaban bajo tierra, entre campos, granjas y llanuras? Descubrámoslo usando el ejemplo del barco de vapor Great White Arabia. Según antiguos registros y recortes de periódicos, este barco transportaba alrededor de 200 toneladas de tesoros antes de hundirse en 1856. Muchos rumores y leyendas locales decían que el barco estaba oculto bajo tierra a unos pocos kilómetros al noreste de la ciudad de Kansas. Estaba allí porque la gente alteró deliberadamente el lecho y los canales del río Missouri en la segunda mitad del siglo XIX. Acercaron de manera artificial las orillas entre sí. Estrecharon el río para aumentar la velocidad del flujo, así los barcos podrían navegar mucho más rápido. En el siglo XIX, los barcos de vapor eran el medio de transporte de pasajeros y mercancías más popular. Antes de los ferrocarriles, extendieron la frontera occidental a través de los ríos Mississippi y Missouri y llevaron suministros a la gente. Por eso era tan importante aumentar la velocidad de su movimiento. Así, el 5 de septiembre de 1856, el Arabia navegaba por dicho estuario. Se encontró con un obstáculo que sobresalía del agua. Un trozo de madera inundó rápidamente el barco. Afortunadamente, todos los pasajeros fueron evacuados, pero el vapor y su preciosa carga llegaron al fondo arenoso del Missouri en unos pocos minutos. Pasaron varios años. Todos se olvidaron del barco. Durante este tiempo, el curso del río Missouri había cambiado, pero el Arabia permanecía en el húmedo y fangoso fondo. El nivel del suelo se iba elevando y la tierra perdía humedad. Finalmente, muchas décadas después, se formó un campo de maíz sobre el naufragio. En los años 80, un granjero era dueño de esta zona y no tenía idea de lo que estaba escondido en su territorio. David Hawley estudió con cuidado la historia de los barcos hundidos de los Estados Unidos. Sabía que cientos de barcos de vapor habían terminado bajo el agua en todo Missouri, pero sobre todo le interesaba el Arabia, ya que había rumores de que estaba lleno de oro y otras cosas valiosas. Los campos de maíz de Kansas eran vastos, pero David Hawley sabía cómo buscar. En 1987 comenzó a trabajar. Primero, junto con su hermano y su padre, recogieron todos los recortes de periódicos antiguos que pudieron encontrar. No solo buscaban información sobre el vapor, sino también mapas del río Missouri. Rastrearon sus cambios históricos, verificaron las fechas e identificaron una amplia zona donde el vapor se hundió.
A continuación utilizaron pruebas electromagnéticas y otros estudios geológicos para analizar el suelo y encontrar el lugar correcto. Buscaron diferencias en la humedad y la densidad del terreno. Luego recorrieron el territorio con potentes detectores de metal y así, para el otoño de 1988, habían determinado la ubicación del barco de vapor. El Arabia tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Este gigantesco buque yacía 14 metros bajo tierra. Pero antes de comenzar a excavar, tuvieron que pedirle permiso al dueño del campo de maíz. Para el agricultor, esta noticia fue una gran sorpresa. Aceptó con la condición de que las excavaciones se completaran para la primavera, de modo que pudiera sembrar una nueva cosecha. Excavar un barco gigante en invierno es mucho más difícil y costoso que en otras estaciones. Incluye costos adicionales de equipamiento, electricidad y calefacción. El equipo trabajó día y noche. Financiaron las excavaciones con su propio dinero. Cada uno invirtió más de $10,000 y sacó un préstamo bancario. Finalmente notaron los primeros detalles del barco. Las palas golpearon las enormes calderas del motor y la cubierta. El objetivo se había logrado. La mayor parte de la carga que se encuentra dentro de los barcos hundidos está cubierta de óxido, caracolas, lodo y está gravemente dañada. Sin embargo, el contenido del Arabia estaba en excelente estado, considerando que el barco se había hundido hacía 130 años. Desafortunadamente no encontraron los cofres de oro. Sin embargo, obtuvieron varias toneladas de cargas valiosas como artículos domésticos de personas que vivieron a mediados del siglo XIX. Era una cápsula del tiempo. El barco transportaba suministros para cientos o miles de personas, y todas estas cosas estaban perfectamente conservadas. Por ejemplo, podían ver con claridad la marca estampada Goodyear Rubber Company en un zapato de goma. Mientras más se prolongaban las excavaciones, más cosas encontraban David y su equipo. En los barriles hallaron platos del siglo XIX, estaban intactos y utilizables. Además, había ropa limpia, miles de pares de zapatos, arpones, sartenes y paraguas. El barco transportaba mercancías para abastecer a unas 16 pequeñas localidades. Es cierto, no es oro, pero estos artefactos también son valiosos. El contenido del barco podría valer millones. Sin embargo, la tripulación no pensaba venderlo. Crearon un museo en el sitio de un antiguo mercado de frutas en Kansas. Si vas allí, de inmediato te sentirás como si estuvieras en una tienda del siglo XIX. Hay miles de artículos en buen estado. Incluso las cerillas están lo suficientemente secas como para encender. Le tomó a David muchos años presentar la colección completa del barco de vapor. Valora cada uno de los objetos y no quiere venderlos. Cualquiera puede venir aquí, pagar un boleto y encontrar un fragmento del pasado. ¿Quién sabe? Quizá también haya un viejo barco escondido en tu patio trasero, ¿no? En 2008, unos geólogos encontraron un barco antiguo en el caluroso desierto de Namibia. Navegaba en los días en que los piratas aterraban a los marineros, y ahora está dentro de una laguna seca. El barco zarpó de Lisboa en 1533 y desapareció junto con la tripulación cerca de una pequeña ciudad minera de diamantes. Después de casi 500 años, el casco estaba gravemente dañado. Solo quedaba el armazón del barco, pero el tesoro que estaba escondido dentro permaneció intacto. Estudiaron cuidadosamente el barco durante mucho tiempo, tratando de no arruinar nada. Y entonces, 5 días después, encontraron un gran cofre antiguo en la bodega. Al abrirlo cuidadosamente, hallaron monedas de oro. Así, el costo del barco se estimó en alrededor de $10 millones. La causa exacta del naufragio es desconocida, pero los expertos creen que el barco fue destruido por la carga pesada y el mal tiempo. Se hundió hasta el fondo, que después se convirtió en un desierto. Algunos encuentran un avión en su patio trasero, otros un barco, y un hombre halló en su casa un pasaje a una antigua ciudad secreta. Esto ocurrió en Turquía en 1963. El dueño del edificio decidió hacer reparaciones. Fue a su sótano y derribó la pared para convertir este lugar en una sala de estar. Y así, detrás de una pared, encontró un túnel que conducía al subsuelo. El hombre pensó que era algún tipo de cámara secreta. Bajó y se dio cuenta de que era mucho más que eso. Se trataba de una ciudad antigua de 18 pisos de profundidad. Fue construida entre los años 780 y 1180 como refugio ante desastres climáticos y la invasión de enemigos. Este lugar también oculta muchos túneles subterráneos que se extienden por varios kilómetros en distintas direcciones. Las personas podían llegar a la ciudad desde diferentes puntos utilizando pasajes secretos que conducían a estas rutas.
La ciudad puede albergar a cerca de 20.000 residentes, ganado y toneladas de provisiones de alimentos. Los arqueólogos también han encontrado una capilla, escuelas, establos y cocinas públicas allí. A principios del siglo XX, en algún lugar de la costa de África Occidental, un buque de vapor alemán abandonaba el puerto. De repente, el tiempo empeoró. El barco entró en una espesa niebla y terminó encallado en un banco de arena cercano a la costa. Por suerte nadie resultó herido e incluso pudieron salvar su preciada carga. Pero el barco quedó atrapado en la arena para siempre. Y no estaba solo. Casi toda la costa occidental de Namibia se llama Costa de los Esqueletos. Si el nombre suena aterrador, es porque lo es. Esta línea de playa de 1570 kilómetros de largo es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Las tribus bosquimanas creen que su deidad suprema hizo esta tierra cuando estaba enfadada. Los portugueses fueron los primeros europeos que pisaron Namibia en el siglo XV, y por supuesto tampoco les gustó la Costa de los Esqueletos. Los exploradores portugueses pensaban que en esta tierra estaban las puertas del inframundo. Aquí es donde el desierto del Namib se encuentra con el océano Atlántico. Puede que sea peligroso, pero también es precioso, y además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si la Costa de los Esqueletos tuviera un director de relaciones públicas, renunciaría al cargo el primer día de trabajo. La zona no es precisamente apta para turistas, debido a su geografía y su historia. Bajo la arena y las olas hay una corriente marina secreta que acecha a los navegantes desprevenidos. Se llama Corriente de Benguela. Fluye a lo largo de la costa de África. Esta parte del Atlántico es rica en vida marina, pero en la costa el ambiente es bastante poco amigable. El desierto del Namib tiene un clima muy árido y es una de las regiones más secas de la Tierra. Y esa vida marina que acabo de mencionar son tiburones, 11 especies para ser exactos. Y sí, incluso el gran tiburón blanco aparece de vez en cuando. Hasta ahora tenemos un paisaje desértico, fuertes corrientes y tiburones. Definitivamente no es un lugar para pasar un día de picnic junto a la playa. Pero si alguien llega a la Costa de los Esqueletos, ¿se dará cuenta de que está en peligro? No te preocupes, lo sabrá. La playa está plagada de naufragios de todos los tamaños y formas. ¿Recuerdas el barco alemán que mencioné al principio? Su enorme y oxidada popa sobresale en la arena del desierto. Hay unos 500 naufragios en total esparcidos por la costa, desde galeones portugueses con siglos de antigüedad hasta barcos que llegaron aquí en el siglo XXI. Un pesquero llamado Seila India se soltó de su cable de remolque en 2008 y terminó en la Costa de los Esqueletos. Bueno, no se escapó solo, tuvo algo de ayuda de los elementos. Pero es mejor ser una atracción turística en una playa que terminar destrozado y convertirse en chatarra. Ahí es a donde el remolque se dirigía en realidad. Pobrecito. El habitante más famoso de la Costa de los Esqueletos es el Dundee Star. Este carguero británico encalló aquí en 1942. La enorme operación de rescate que siguió revela por qué esta zona es tan peligrosa para los marineros. Los rescatistas consiguieron salvar a toda la tripulación y a los pasajeros, pero a un alto precio. En el proceso se perdieron un avión y un remolcador. El último de los rescatistas tardó 2 meses en regresar a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Por qué? Un vistazo al mapa de la región revela la razón. Existe un interminable mar amarillo, la arena. Aquí hay muy pocas carreteras, así que es difícil llegar a la Costa de los Esqueletos por tierra. También hay obstáculos legales. Se necesita un permiso especial para transitar por esta zona. Pero los esqueletos del nombre no solo se refieren a barcos, también representan huesos de animales. La mayoría pertenecían a ballenas y focas. Muchos animales se han adaptado a este hábitat, así que leones y hienas recorren las costas en busca de comida. Bueno, ahora también tenemos leones hambrientos, como si los tiburones no fueran suficientes. Otros animales con residencia temporal en la Costa de los Esqueletos son elefantes, guepardos, leopardos y jirafas. En 1971 las autoridades namibias crearon aquí un parque nacional, pero salvo por los surfistas que buscan un subidón de adrenalina, no recibe muchos visitantes. Se entiende por qué. El desierto del Namib es el más antiguo del mundo y tampoco es muy turístico.
Quienes viajen a la región deben llevar protector solar y una chaqueta de invierno. Una combinación extraña, ¿verdad? Bueno, no tanto si se piensa que durante el día las temperaturas se disparan por encima de los 45 grados centígrados. Por la noche, la temperatura del aire desciende por debajo del punto de congelación, es decir, 0 grados. Menuda montaña rusa climática. Y ese no es el peligro final. Sí, hay más. ¿Recuerdas cómo se perdió aquel barco alemán en la espesa niebla? No fue un hecho aislado. Debido al clima de la región, la niebla aparece con frecuencia. Los marineros deberían taparse los oídos, pero esta niebla es buena para la fauna. Es su única fuente de agua en el desierto del Namib. Los reptiles y mamíferos se han adaptado a este duro clima y utilizan la menor cantidad de agua posible. Arenas movedizas, niebla espesa, fuertes corrientes, leones y tiburones. No es lo que se suele poner en los folletos turísticos, pero la Costa de los Esqueletos no es la única playa del planeta en la que no querrías pasar tus vacaciones. Te llevaré a Cape Tribulation, en Australia. La zona abarca unos 48 kilómetros cuadrados en el noroeste del continente, pero no es seca como la Costa de los Esqueletos. Forma parte de la selva tropical de Daintree. Aquí es la selva y no el desierto la que se encuentra con el océano. La playa de Cape Tribulation parece sacada de una postal, pero las apariencias engañan. ¿Australia? ¿Otra vez tiburones? No, aquí te esperan cocodrilos si decides darte un chapuzón en el mar. Son cocodrilos de agua salada, a los que se llama saltis. Es un bonito apodo para un reptil tan peligroso. Pero no están solos. La fauna parece tener un problema con los visitantes. De octubre a junio, las aguas que rodean Cape Tribulation se llenan de medusas de caja, también llamadas avispas de mar. Su veneno afecta al sistema cardiovascular humano. Si un nadador es tocado por una medusa, no tendrá tiempo de llegar a tierra para pedir socorro. El vinagre ayuda a neutralizar la picadura, por lo que conviene llevar una botella de repuesto en el equipaje. Los cocodrilos y las medusas suenan peligrosos, pero hay otro animal del que debes cuidarte. Se trata del jabalí. Puede sonar gracioso, pero no te reirás cuando te persiga uno por la playa. En Australia viven 21 millones de jabalíes. Son activos sobre todo de noche, lo que aumenta aún más el peligro de que uno de ellos se lance sobre ti en la oscuridad. La mejor defensa es correr en círculos. Los jabalíes no cortan bien las esquinas. Probablemente por eso no son muchos los que se dedican a las carreras. Cape Tribulation te tiene reservado un último peligro y no es un animal. Aquí hasta los árboles conspiran contra los visitantes. El árbol urticante tiene ese nombre por una buena razón. Si intentas agarrar una de sus hermosas bayas rojas, se defenderá. Sus púas son como pequeñas esquirlas de cristal. El efecto desagradable que producen en la piel dura un mes. Luego está el arbusto de la espera. Pero, ¿quién llama así a estas especies? Esta larga enredadera tiene pinches que te agarran y no te sueltan. Son tan fuertes que pueden tirar a un humano de un caballo. Tendrás que esperar a que alguien pase y te salve de este espinoso asaltante. Si estabas a punto de tachar esta playa australiana de la lista de vacaciones, espera un momento. Aquí el turismo está en auge. Las autoridades han restringido el acceso a todas las zonas peligrosas. Los visitantes se bañan en cascadas de ensueño rodeados de una exuberante vegetación. Incluso hay cuerdas para columpiarse. Esta sí que es una playa en la que uno puede relajarse,